Vamos a hablar entonces acerca de distribución estacionaria, ¿de acuerdo? Primero hay que recordar cuál era el punto central de lo que hablábamos para poder nosotros estar, pues, estudiando la distribución estacionaria. Entonces, vamos a hablar de distribución estacionaria. Recordemos que la distribución estacionaria es aquella distribución que está asociada a la cadena de Markov, de tal manera que nosotros podemos hablar como de una especie de, no quiero decir estancamiento como tal, pero es como una distribución que es estable. ¿A qué me refiero con esta parte de estabilidad? Que prácticamente a partir de un punto en el tiempo en adelante, ya no va a cambiar el comportamiento. Eso significa como que estabilidad. Si recordamos rápidamente lo que habíamos hecho en la última clase que tuvimos conmigo, específicamente que creo que fue el lunes, estuvimos hablando de una matriz de probabilidades de transición y les dije, vamos a empezar a sacar potencias de esa matriz. Entonces teníamos la matriz a un paso y sacamos el cuadrado de esa matriz y teníamos la matriz a dos pasos, sacamos el cubo de esa matriz y teníamos la matriz a tres pasos y así sucesivamente. Y lo que nosotros habíamos hecho era, bueno, vamos a elevarla a un número que si mal no recuerdo fue un 10 y como que ahí más o menos empezaba a notar cierta parte de la estabilidad sobre los renglones de la matriz de probabilidades de transición. Y lo que nosotros habíamos dicho es que este comportamiento era bastante característico y que valía la pena estudiar qué pasaba con la cadena a largo plazo para ver cómo diablo se comportaba en esos momentos tan a futuro. Recordando rápidamente lo que es la distribución estacionaria de la cadena de Markov, es aquella distribución que cumple con la condición de que es un vector pi que si nosotros la multiplicamos por la matriz de probabilidades de transición P, esto tiene que ser igual a esta misma distribución pi. Esto en términos algebraicos se traducía a que debíamos de nosotros plantear un sistema de ecuaciones que posteriormente teníamos que resolver algebraicamente para encontrar dicha distribución. Recordemos que yo les decía, bueno, si nosotros queremos estudiar cómo es estabilidad a largo plazo de la cadena, sería equivalente a pensar que nosotros tenemos que tomar una enésima potencia de la matriz de probabilidades de transición y después tomar el límite cuando n tiende a infinito. Ahora, la particularidad de esto, y es de lo que habíamos nosotros hablado en clase, es que esto, hacerlo a mano, como que no es que no tenga sentido, sino que si dimensionamos lo que implica, claramente sería un trabajo bastante tardado, ¿ok? Si nosotros quisiéramos sacar este límite de esa manera, lo que nosotros tendríamos que hacer, como ya les había comentado en clase de lunes, era apelar de alguna manera a la descomposición espectral de la matriz, que esto sería verlo de una manera Q por D por una Q inversa, ¿ok? Donde esta matriz Q es la matriz que se forma con los vectores propios asociados a esta matriz P. Esta matriz es una matriz diagonal cuyas entradas en la diagonal serían los valores propios de la matriz y esto simplemente es la inversa de esta matriz. Aquí tenemos la particularidad de que si nosotros tenemos que esta P es igual a esta descomposición, entonces sería equivalente a nosotros sacar este límite. Y por propiedades algebraicas, esto se traduce a simplemente eh, poner Q multiplicado por el límite cuando n tiende a infinito de la matriz diagonal elevado a la n multiplicado por Q. Entonces, ¿qué es lo que me está haciendo esto? Podemos hacer un ejemplo ya después. Esto obviamente no lo voy a evaluar, pero podemos hacer un ejemplo después de lo que conllevaría encontrar toda esta descomposición espectral asociada a esta matriz P, después elevar esta cosa a la n y posteriormente hacer toda esta multiplicación de matrices. Reitero, es un proceso largo, sobre todo si la dimensión de la matriz es muy grande. Es un proceso bastante largo, es un proceso tedioso y que siendo honestos,
pocas personas o prácticamente nadie lo hace a mano, ¿de acuerdo? Todo se hace a través de la computadora. Pequeño dato curioso, cuando nosotros le pedimos a una computadora elevar una matriz a una potencia bastante grande, lo que hace internamente sin que nosotros lo sepamos es hacer esta descomposición espectral y después hacer esta cosa, ¿de acuerdo? ¿Y eso por qué? Porque la matriz diagonal tiene la particularidad de que si nosotros tenemos una matriz de la forma A11, A12, A21 y A22, supongamos, y nosotros lo queremos elevar a la n, el error común sería pensar que cada una de las entradas la elevo a la n, que espero que para todos ustedes sea claro que eso es, pues, prácticamente como que decir que la suma de cuadrados es a más b al cuadrado, ¿ok? Eso no pasa. Pero cuando nosotros tenemos la descomposición de la matriz de esta manera, en una matriz diagonal, que sus entradas se ven como d1, d2, d3, así sucesivamente, y aquí son puros ceros. Cuando nosotros elevamos una matriz diagonal a una potencia, aquí sí es equivalente a hacer esto. En las matrices diagonales a eso sí se puede hacer. En cualquier otro tipo de matriz es el elevar las entradas a la potencia es prácticamente sacrilegio algebraico. ¿Ok? Esto es nada más un paréntesis en caso de que, como hablábamos en la clase, no hubiesen llevado este tema en específico en álgebra, que, bueno, según yo decía que era de álgebra lineal uno, pero muchos me dijeron que es de álgebra lineal 2. Pero bueno, no se preocupen, esa también es como que las razones por las cuales no propiamente se va a evaluar. Se puede hacer un ejemplo para que más o menos sepan por dónde iría la cosa, pero bueno, esto realmente nada más es como un pequeño breviario cultural de álgebra. No es como que propiamente lo vayamos a necesitar ahorita para lo que vamos a explicar. Solamente quiero que dimensionen el hecho de lo que conllevaría hacer todo este procedimiento. Es algo muy tedioso, muy, muy tedioso. ¿Qué es lo que está pasando? Como yo les había dicho, prácticamente todo lo que hemos hecho de procesos estocásticos lo hemos resuelto, si bien con un trasfondo probabilístico, lo hemos resuelto con puras técnicas algebraicas. Cuando nosotros calculamos las probabilidades de transición en n pasos, era con una potencia de una matriz. Cuando nosotros tratábamos de encontrar las ROS, ya vimos que es a través de un sistema de ecuaciones. Cuando nosotros queremos encontrar el vector de distribución pi1 o el vector de distribución pi2 o el vector de distribución en general pn, eso es a través de simplemente una multiplicación de vector por matriz. Entonces parece que todo esto es algebraico. Si hasta este momento todo ha sido de manera algebraica, pues eso querría decir que si bien es cierto que este es el camino directo para encontrar el estudio de lo que pasaría con la cadena a una transición de tiempo bastante grande, lo que nosotros tenemos, y que es algo que ya les explicó Memo en la clase del miércoles, es una técnica un poquito más sencilla, también vista desde el punto de vista algebraico, en el cual si nosotros queremos estudiar la estabilidad de la cadena, basta con resolver este sistema de ecuaciones, plantearlo y resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, lo que ustedes ya hicieron, de hecho, fue ver dos ejemplos. De hecho, Memo les habló de tres ejemplos, pero nada más hicieron dos paso por paso, en los cuales estamos hablando de la distribución estacionaria de la cadena. Para ya dejar eso en claro, simplemente voy a repetir que la distribución estacionaria de la cadena la podemos ver desde este punto de vista como la distribución para la cual la cadena de Markov tiene una cierta estabilidad a lo largo del tiempo. En otras palabras, que para tiempos grandes va a llegar un momento en el cual esta distribución no va a cambiar, ¿vale? Eh, entonces, aquí lo siguiente que nosotros podríamos preguntarnos es, ¿la distribución estacionaria siempre existe? Y aquí esta respuesta tenemos que dividirlo en dos partes. Digamos que parcialmente para lo que nosotros estamos estudiando, al menos hasta este momento, podemos de alguna manera afirmar que siempre va a existir. ¿Qué es lo que está pasando? Hasta este momento hemos visto en casi todos los ejemplos del curso
Matrices, bueno, mejor dicho, procesos estocásticos, específicamente cadenas de Markov, con espacio de estados finito, ¿ok? Este conjunto epsilon es finito. Entonces, siempre estamos trabajando con matrices de 2 por 2, de 3 por 3. En estos últimos ejemplos ya hemos hecho matrices como de 6 por 6 o 7 por 7. Ya si nos ponemos muy locos, pues a lo mejor una de 10 por 10. Pero aquí es importante mencionar que prácticamente casi todos los ejemplos que hemos hecho ha sido en el caso de espacio de estados finito, pero que también puede existir un espacio de estados infinito numerable. De hecho, ustedes ya han hablado de procesos estocásticos. De hecho, hay un proceso estocástico del cual ya hablamos, bajo el cual, si lo queremos ver como una cadena de Markov, tiene un espacio de estados infinito numerable. Y ese proceso estocástico se conoce como caminata aleatoria. No necesariamente la simple, cualquier caminata aleatoria, pues como siempre va corriendo sobre todos los números enteros, pues estamos diciendo que el espacio de estados es infinito numerable. Esa es la cardinalidad del conjunto de todos los enteros. Entonces, esta pregunta, digamos que para contestarla tenemos que dividirla en dos. La primera es, ¿con qué espacio de estados estamos trabajando? ¿Es un espacio de estados finito o es un espacio de estados infinito? Lo que voy a hablar específicamente en estas clases va a ser del espacio de estados finito. Al menos en esta no nos vamos a meter en el caso infinito todavía. Pero es importante mencionar el hecho de que tampoco podemos dejar de lado el estudio de las cadenas de Markov con espacio de estados infinito porque también son sumamente importantes. Pero la generalización de resultados de lo que hemos visto requiere un poquito más de comprensión. Entonces, vamos a hablar aquí de que hay, pues de alguna manera, dos vertientes. El estudio bajo el cual nosotros estamos hablando de el espacio de estados finito y el que posteriormente hablaremos, que es cuando el espacio de estados es infinito. ¿Ok? De momento vamos a centrarnos específicamente en este. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, cuando nosotros tenemos un espacio de estados finito en nuestra cadena de Markov, la respuesta a esta pregunta es muy sencilla porque es un sí. La distribución estacionaria en el caso de una matriz finita, con espacio de estados finito, prácticamente siempre va a existir. ¿Por qué? Porque en las cadenas de Markov con espacio de estados finitos, como les había dicho en clase, prácticamente siempre va a haber al menos un estado recurrente. Eso va a hacer que, pues de alguna manera, siempre se cumplan ciertas condiciones y nosotros vamos a estar hablando de que podemos, de cierta manera, garantizar la existencia de la distribución estacionaria. Ahora, muy importante esto y que tiene que ver con algo que les dijo Memo en clase. Memo les dijo, hay tres casos en particular. Está el caso en el que la distribución estacionaria existe y es única. Está el caso en el cual la distribución estacionaria existe, pero hay una infinidad de distribuciones estacionarias que en ese caso tendríamos que caracterizarlas a todas. Y el tercer caso, que es de alguna manera el caso que deberíamos estudiar a fondo es cuando no existe. Es decir, también existe el caso de cadenas de Markov que no tengan distribución estacionaria. Y la caminata aleatoria simple es un ejemplo de matriz bueno, de cadena de Markov en particular que no tiene distribución estacionaria. Y este comportamiento es algo bastante interesante de estudiar. Sin embargo, como todo lo hemos manejado hasta ahorita en el caso discreto, bueno, no en el caso discreto, disculpen, en el caso finito, tiene sentido que primero lo veamos en el caso finito y ya después nos pelearemos con lo que pasa con las cadenas de espacio de estado infinito. Ahora, vamos a recalcar esas tres nociones. La distribución estacionaria uno, en el mejor de los casos, vamos a llamarlo así, existe pi y es única. El segundo caso, que no está mal, pero podría ser mejor, es que existe, o mejor dicho, existen una infinidad de distribuciones estacionarias.
Y prácticamente el tercer caso, que sería, no sé si llamarle el más trágico para nosotros, pero de alguna manera el peor de los casos, es que no existe la distribución estacionaria. Estos son los tres casos que nosotros tenemos que estudiar. Reitero, como ahorita vamos a hablar del caso finito, nosotros nos vamos a quedar en estas dos situaciones. Es decir, que siempre va a existir, pero que no podemos garantizar propiamente siempre la unicidad. De hecho, hay características básicas que tienen que cumplir las cadenas de Markov para poder afirmar que la distribución estacionaria existe y es única. Y de hecho, como pequeño spoiler, para allá vamos encaminados. Prácticamente con lo que nosotros vamos a acabar el tema de cadenas de Markov, más temprano que tarde, es cuando nosotros logremos enunciar las condiciones que deben de cumplir las cadenas de Markov, sobre todo de manera generalizada, no simplemente quedándonos en el caso finito, pero cuando nosotros podamos enunciar y entender el porqué de ese enunciado, cuando nosotros podamos enunciar el cuándo se dan las condiciones ideales para que la cadena de Markov tenga una distribución estacionaria y sea única, es ahí donde vamos a cerrar el tema de cadenas de Markov. Y ya no falta tanto, ¿ok? Vamos para allá, pero primero para entender los conceptos, porque son un poquito truculentos entenderlos, primero lo vamos a analizar en el caso finito. Entonces, reitero, si nosotros queremos hacer un ejemplo de los primeros dos casos, en el caso de que existe una distribución y es única, nosotros podemos enunciar, la verdad es que no sé si coincidan, seguramente sí va a coincidir con las matrices que les dio Memo el miércoles, pero un ejemplo en el cual tenemos que una distribución, bueno, más bien que una cadena de Markov tiene distribución estacionaria única, es si nosotros pensamos en una cadena de dos estados en el cual su matriz de probabilidades de transición se ve como uno menos P y aquí P, y Q y uno menos Q. ¿Ok? Esto simplemente es un tanto arbitrario el cómo les estoy poniendo. Simplemente estoy diciendo que esta P es un número entre cero y uno y aquí tenemos su complemento. Y lo mismo, la Q es un número entre cero y uno y aquí tenemos su complemento. Lo único que estamos diciendo es que es una cadena con dos estados cuya matriz de probabilidades de transición se ve de esta forma. Aquí podemos decir donde P y Q son números entre cero y uno y ambos. P y Q son números entre cero y uno, ¿ok? Puede ser cualquiera de los dos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este ejemplo en particular, si nosotros quisiéramos plantear el sistema de ecuaciones, nosotros podríamos plantearlo sin ninguna necesidad, más bien sin ninguna complejidad, y podríamos llegar al caso en el cual esta cadena de Markov tiene una distribución estacionaria única. Entonces, aquí vamos a decir, pi existe y es única. Aquí, reitero, seguramente va a coincidir con el ejemplo que les dio Memo el miércoles, pero si por alguna razón no coincide, esto se puede demostrar fácilmente, simplemente habría que plantear el sistema de ecuaciones. En ese sentido, no se preocupen, les voy a grabar, yo específicamente les voy a grabar ejemplos, de quizá unos dos ejemplos o tres ejemplos de cómo hacer pues el procedimiento para sacar la distribución estacionaria. Esto no va a ser propiamente una clase a la cual tengan que asistir. Quiero o esperaría que fuera un video cortito, como de unos 15 minutos, en los que vea dos ejemplos y los explique. Aunque según lo que estuve platicando con Memo el miércoles en la noche, parece ser que la mayoría de ustedes entendieron. Si no entendieron, no se preocupen, van a tener un video que explica con dos ejemplos más, quizá tres ejemplos más. Y si por alguna razón llega todavía a haber algunas dudas, me pueden escribir sin ningún problema o a Memo, pero ahí van a estar los videos. Yo esperaría que estén a más tardar mañana, ¿vale? Eh, y un ejemplo, un segundo ejemplo, que igual, lo mismo, puede que coincida con el que dio Memo, puede que no, pero un segundo ejemplo de una distribución, de una cadena de Markov que no necesariamente tenga una distribución estacionaria única, sería aquella cadena de Markov donde la matriz de probabilidades de transición, por ejemplo, se vea de esta forma. Yo podría plantear una matriz de cuatro estados, llámese como se llamen, y que la matriz de probabilidades de transición se vea de esta manera. Aquí tenemos dos tercios, un tercio, vamos a pensar que es 0 y 0. Luego vamos a ir recorriendo, no sé, algo de este estilo, un medio en medio y aquí 0.
Y vamos a pensar que este es perfecto. Entonces sí coincide, sí lo vieron. Y de hecho este ejemplo en particular es bastante ilustrativo, aunque voy a retomar uno de los ejemplos que les di para cuando calculamos las probabilidades Ross, ¿ok? Pero bueno, antes de pasar a eso, simple y sencillamente esta cadena, que bueno, ya me dijeron que sí coincide con la que les dio Memo, si nosotros planteamos la distribución estacionaria con el sistema pi por p igual a pi, entonces nosotros podemos llegar a que pi existe, pero, bueno, más bien vamos a decir así, que en este caso existen una infinidad de distribuciones estacionarias. Ahora, este ejemplo es bastante ilustrativo y es algo que necesitamos observar para entender lo que se viene. Primero, creo que como ya más o menos todos ustedes lo dominan, si nosotros analizamos esta cadena de Markov, ¿ok? Creo que van a poder notar que existen dos clases cerradas. La clase cerrada, supongamos que esto es 0, 1, 2, 3 y esto es 0, 1, 2, 3. Si yo de esta cadena les dijera, díganme las clases de comunicación y cuáles de ellas son cerradas, esperaría que ya la mayoría de ustedes, si no es que todos, que sería el caso ideal, dijera así de vista, bueno, aquí tenemos una clase cerrada, aquí tenemos otra clase cerrada y aquí tenemos otra clase, ¿ok? Que de alguna manera de esta cadena catalogaríamos al 0 y al 1 si nosotros estamos hablando de esos cuatro estados. Aquí catalogaríamos al 0 y al 1 como recurrentes junto con el 3 y además de que el 3 es absorbente, ¿ok? Y por el otro lado diríamos que el 2 es transitorio, porque se comunica, bueno, accede a todos, mejor dicho, ¿ok? Entonces, esto sería, pues, de alguna manera una buena práctica para que digan si, bueno, no entendieron que el por qué esta es una clase cerrada, esta es otra clase cerrada, y aquí tenemos, básicamente que en la matriz de conectividad aquí habría todos más. Este, traten de plantearlo despacito y con calma para que vean que efectivamente no estoy diciendo ninguna tontería, ¿ok? Entonces, eso es importante porque para hablar de lo que sigue y para que nosotros podamos hablar ya en el caso de espacio de estados infinito, vamos a tener que entender el comportamiento, vamos a tener que analizar, mejor dicho, el comportamiento de este tipo de matrices. Eh, pero para que sea inclusive aún más ilustrativo y no solamente nos quedemos en eso, vamos a pensar en el ejemplo de la matriz en que nosotros hicimos en la clase del lunes o que en la clase del viernes, no me acuerdo cuándo fue, pero antes de esto vamos a plantearnos una pregunta. ¿Qué significa para un estado recurrente que eventualmente lo visite? Porque si nosotros vamos a plantear el ejemplo de la matriz que les decía, porque creo que va a quedar más ilustrado con esa matriz. Si nosotros retomamos aquella matriz que nosotros hicimos, hablo de la de cuando nosotros planteamos que los recurrentes era el 0, el 1, el 2 y el 4, y por otro lado los transitorios eran el 3 y el 5. No me acuerdo específicamente cómo eran las probabilidades en esa matriz en específico. Quizás ahorita me los voy a inventar un poquito, pero quiero que el comportamiento sea el mismo. Entonces, algo que creo que sí era un hecho es que la matriz tenía algo de este estilo. Y esto es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí teníamos lo mismo. ¿Ok? Vamos a... Es más allá de, bueno, no, sí, vamos a poner, no hagan mucho caso a mis divagaciones. Entonces vamos a pensar que esto es 0, 0
voy a ponerlo un poquito más fácil para que no perdamos mucho tiempo. Vamos a pensar que hay algo así. Ya sé que no es propiamente la matriz que ya les había dado, pero es el mismo comportamiento. Entonces vamos a pensar que es un medio, cero, un medio, cero. Y vamos a decir que esto es, este creo que sí me acuerdo, era un cuarto, cero, cero, un cuarto y un cuarto. Y si no, pues de todos modos el comportamiento es el mismo. Vamos a decir que esto es un cuarto, perdón, un quinto, cero, un quinto, cero, un quinto y dos quintos. ¿Ok? Si coincide o no, pues no me importa. Aquí, reitero, nada más quiero que entendamos el comportamiento de esta matriz. Si nosotros analizamos esta matriz y la idea sería que nosotros saquemos las clases cerradas y pues clasifiquemos los estados y todo lo que conlleve, si nosotros hacemos la matriz de conectividad o lo que también se conoce como matriz de más y ceros, pues lo podemos llenar rápidamente. Aquí tendríamos un más, cero, cero, cero y cero. Aquí tendríamos más, cero, cero, cero y cero. Aquí tendríamos cero, cero, más cero. Estos serían todos más. Esto sería cero, cero, más, cero, más y cero. Y finalmente aquí tendríamos todos más. ¿Vale? Esta sería la matriz de conectividad asociada a la matriz, bueno, más bien al proceso anterior, ¿vale? Ahora, ¿por qué es importante resaltar esto? Porque si nosotros nos fijamos en las clases de comunicación, eh, creo que en clase les había dicho que por esto, esta es como de las únicas razones por las cuales extrañaba las clases en línea, que aquí sí tengo colorcitos y creo que ya no se ve tan terrible como lo hacía en el pizarrón. Pero pensemos en que prácticamente aquí estoy marcando las clases de comunicación, que aquí tenemos pues prácticamente la del 0, 1, tenemos la del 2 y el 4, que es la que está en naranja, la del 0 y 1 era la amarilla, tenemos la clase de comunicación del 3 y del 5 básicamente. ¿Ok? Bueno, vamos a ponerlo en colorcitos iguales porque habíamos dicho que prácticamente esas clases de comunicación también eran iguales. ¿Ok? Pero bueno, aquí lo importante sería identificar específicamente esta y esta, la amarilla y la naranja. ¿Por qué es importante identificarlos? Porque así rápidamente, si nosotros volvíamos a analizar la RO de del 0, 1, ¿ok? Y nosotros decíamos que si nos preguntábamos por la absorción partiendo desde el 0 o partiendo desde el 1, pues esta probabilidad era la misma en ambos casos y en este caso en específico era 1. Mientras que si nosotros nos preguntábamos por la absorción del 0, 1, bueno, hacia el 0, 1 partiendo del 2, esto era igual a la absorción al 0, 1 partiendo del 4 y estas dos probabilidades eran igual a cero. Esto ya lo habíamos analizado con calma desde el viernes de la semana pasada, pero aquí es importante recalcar algo y es una pregunta bastante interesante que me hicieron, si mal no recuerdo, el lunes. Uno de sus compañeros preguntó bueno, ¿por qué podemos hablar de recurrencia, por ejemplo, de estos estados del 2 y el 4? ¿Por qué podemos decir recurrentes? Recordemos rápidamente que la idea de recurrencia que nosotros habíamos estado hablando era que es aquel estado donde yo de alguna manera puedo tener la certeza que voy a regresar a él, ¿de acuerdo? Y nosotros habíamos hablado, pues, ya en un sentido que creo que es la parte donde yo vi que más entendieron. Pensemos que es como este amigo o amiga que vuelve con su ex a cada rato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Si nosotros decimos bajo esta premisa que el 0, 1 y el 2, 4 son estados recurrentes, y nosotros vemos este comportamiento, entonces decimos que prácticamente, pues pareciera como que no son tan recurrentes. O sea,
Sí tenemos una noción de que vamos a regresar a ellos eventualmente, ¿ok? Que tenemos la certeza de que vamos a regresar a ellos, pero aquí estamos diciendo que como que no, o sea, como que de alguna manera vamos a decir, o sea, algo está pasando, como que hay de recurrentes a recurrentes, me explico. Si yo empiezo en algo de este estilo, y yo estoy diciendo que el 2 es recurrente porque prácticamente es un hecho que en algún momento lo voy a tocar, pero si yo estoy pensando, empezando, mejor dicho, desde aquí, ya sabemos que es un hecho, que jamás voy a llegar a los estados que forman la clase de lo que está encerrado en naranja, ¿ok? Yo ya no me voy a poder salir de aquí si yo empiezo aquí. Entonces, como que de ahí chocaría un poquito la idea de recurrencia, porque si por un lado estamos diciendo que sí vamos a llegar a tocarlos como tal, o vamos a llegar a estar en ellos, pero al mismo tiempo si vemos que dependiendo de dónde empiece, puede que no realmente llegue a tocarlos en algún momento, pues entonces, ¿cuál es la idea que gana? ¿Es aquella idea de que sí lo voy a volver a ver en algún momento o no lo voy a ver? Y aquí es donde viene prácticamente la primera idea, que es lo que nos va a servir para estudiar la estabilidad de las cadenas de Markov. Primero, nosotros, y justo es algo que hice ayer arribita, nosotros ya estudiamos esto, ¿ok? Básicamente esto me está diciendo que es la probabilidad de tau c, ¿ok? Que sea finito, es decir, llegar en algún momento a la clase C, dado que mi proceso inició en el estado I. Esta es la probabilidad. Ahora, esta probabilidad que nosotros habíamos planteado desde hace ya un tiempo partía del hecho de que estábamos analizando específicamente esta variable aleatoria tau c, que si queremos recordar rápidamente cuál era la definición, era el mínimo de los n's mayores o iguales que 1, tal que la xn está en la clase C, perdón, es C. Está en la clase C, es decir, que valía alguno de los estados que estaban en esa clase. Y de hecho, nosotros podemos pensar en que esta tau ya la habíamos estudiado desde el punto de vista donde nada más teníamos un estado que le habíamos nosotros llamado, por ejemplo, tau j. Y esto lo habíamos llamado como es el mínimo de las n's mayores o iguales que 1, tal que la xn sea exactamente igual a j. De un modo o de otro, ya habíamos estudiado estas variables aleatorias, ya habíamos calculado probabilidades asociadas a ellas. En el primer parcial estudiamos estas, en el segundo parcial lo que hemos estado estudiando son estas, ¿ok? Pero aquí la idea importante con la que necesito que todos tengan muy presentes, porque es lo que es el punto clave para empezar a hablar de lo que sigue, es el hecho de que estas dos cosas son variables aleatorias. Y prácticamente ahorita lo que hemos sacado es probabilidades condicionales acerca de estas variables aleatorias, que son las ROS que nosotros habíamos estado hablando. Sin embargo, y pensando un poquito como si estuviéramos desde el punto de vista de probabilidad uno, como estas son variables aleatorias, no solamente me interesa conocer probabilidades, o en este caso probabilidades condicionales, de estas variables aleatorias. Muy rápidamente o muy tardemente, pero en probabilidad uno, sí o sí nos tienen que decir que prácticamente los objetos de estudio, que son las variables aleatorias, parten del hecho de que podemos estudiar características numéricas de estas variables aleatorias. Específicamente, podemos calcular algo de cualquier variable aleatoria llamada esperanza y podemos calcular algo llamado varianza. ¿Ok? Entonces, si nosotros hasta este momento hemos estudiado esas dos variables aleatorias desde el punto de vista de nada más andar sacando probabilidades de este estilo, lo siguiente que nosotros podríamos preguntarnos es, pues si esto es una variable aleatoria, nosotros podríamos pensar en calcular la esperanza de esta variable aleatoria. Y justamente esta idea de sacar la esperanza de una variable aleatoria, específicamente de esta en realidad la vamos a manejar a partir de esta. El sacar esperanzas de estas variables aleatorias es lo que me va a ayudar
a entender, espero yo, un poquito más fácil la siguiente clasificación. Primero vamos a pensar en lo que estoy diciendo, vamos a escribir lo que estoy diciendo, de que a final de cuentas, tau j es una variable aleatoria. Hasta ahora. Pregunta para todos ustedes. Respóndanme si quieren en el chat. Esta variable aleatoria, la tau, en este caso, como lo hemos estudiado, ¿es una variable aleatoria continua o es una variable aleatoria discreta? Sería discreta, ¿no? Exactamente, es discreta porque aquí estamos manejando las cadenas de Markov a tiempo discreto. ¿Sí están de acuerdo? Hemos estado manejando x1, x2, x3 y justamente aquí nuestra propia definición está partiendo por notación con la notación n. La notación n la utilizamos asociada a números naturales. Entonces, importante aquí mencionar, bueno, recordar que a final de cuentas tau j es una variable aleatoria discreta. Nos está diciendo el paso exacto en el cual nosotros vamos a llegar por primera vez a un estado o vamos a regresar por primera vez a un estado. Recordemos que si fuera a llegar, aquí podríamos ponerlo como mayor o igual que cero. Pero como es mayor o igual que uno, es el primer momento de regreso a esa variable aleatoria. Ahora, partiendo de esta idea, como es una variable aleatoria discreta y hasta ahora nosotros hemos manejado las probabilidades condicionales de esa variable aleatoria tau j, hasta ahora hemos estudiado la ρ de I a J en el sentido de la probabilidad de que tau J sea finita, dado de que x0 es igual a I. Esto ya lo hemos estudiado. De hecho, lo preguntamos inclusive desde el primer parcial, solamente que le estábamos hablando de que esto fuera específicamente igual a un número, alguno de estos. Pero esto ya lo hemos estudiado, ¿ok? Entonces, si nosotros ya de alguna manera, en mayor o menor medida, manejamos este tipo de probabilidades, si nosotros tenemos una variable aleatoria y nosotros tenemos este tipo de probabilidades, lo que nosotros podríamos decir es, pues el siguiente paso lógico sería empezar a estudiar la esperanza de la variable aleatoria, pero no cualquier esperanza. Como lo que nosotros manejamos son estas probabilidades condicionales, podríamos estar preguntándonos por cómo se ven las esperanzas condicionales de estas variables aleatorias tau j. Vamos a ponerlo en palabras. La idea es, ¿puedo estudiar tau j desde el punto de vista, bueno, desde bueno, no me gusta la palabra desde, puedo estudiar tau j respecto a su esperanza, respecto a una esperanza? Y la respuesta es que sí. Pensemos en lo siguiente. Vuelvo a lo mismo. Ya tengo la variable aleatoria, ya tengo este tipo de probabilidades. Yo podría plantear la esperanza, ojo, de tau j dado x0 igual a y. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero vamos a escribir la definición. Aquí estamos diciendo que esta es una variable aleatoria discreta. Ya explicamos el por qué. Aquí estamos diciendo, bueno, tenemos esta esperanza condicional. Recordando nuestros cursos de probabilidad 2, lo que nosotros tenemos que decir es, bueno, si nosotros tenemos una esperanza, la fórmula, el esqueleto de la fórmula, recordemos, es valor por la función de densidad. Dependiendo de qué tipo de esperanza me estén pidiendo, es la función de densidad que voy a tener que estar utilizando. Si me piden la esperanza de una variable por sí solita, recordemos que entonces utilizábamos la densidad marginal. Si nos estaban pidiendo esperanzas de dos o más variables aleatorias, bueno, de funciones de dos o más variables aleatorias, teníamos que utilizar
en ese sentido, una suma múltiple o una integral múltiple y utilizar a final de cuentas la densidad conjunta de las variables aleatorias. En este caso en particular me están preguntando la esperanza condicional. Eso quiere decir que bajo el esqueleto de la fórmula, que sería valor por una función de densidad, en este caso sería valor, que vamos a decir que es una t, multiplicada por la densidad, pero no cualquier densidad, la densidad condicional. Y como estamos hablando del caso discreto, es más, déjenme ponerlo así para que todo tenga congruencia. Como estamos hablando del caso discreto, esto sería valor por la probabilidad condicional de ese valor. Es decir, yo podría plantear esta definición como n por la probabilidad de tau j igual a n, dado que nosotros tenemos que el proceso empieza en el estado I. Y volvemos a lo mismo. Aquí estamos preguntándonos por una esperanza. Entonces, esto es de una variable aleatoria discreta. Entonces, esto es una suma. ¿Cuál es esencialmente el soporte de esta variable aleatoria? Veamos que por definición son cualquier número natural. Entonces, el soporte de la tau j, recordemos que eran todos los naturales, todo el conjunto de los naturales. Y aquí sí todos los naturales sin el cero. Entonces, pues, todo n. Entonces, aquí vamos a decir que esto sería la suma desde n igual a 1 hasta infinito de esta fórmula, ¿de acuerdo? Lo que hicimos aquí, recapitulando para que no se me pierdan, simplemente fue, si ya estamos hablando de que hemos estudiado y hasta eso calculado este tipo de probabilidades, entonces podemos pasar a un siguiente nivel preguntándonos por la esperanza condicional de estas variables aleatorias, ¿de acuerdo? Y entonces aquí lo único que hice fue, por definición, plantear cómo se vería la fórmula asociada a esa esperanza condicional, que reitero, se vería como esto que estoy expresando del lado derecho. Déjenme escribirlo un poquito mejor. Que esto a final de cuentas solamente es valor por la probabilidad de tomarlo, pero como es una esperanza condicional, tengo que tomar la probabilidad condicional. Y todo esto es una suma, reitero, porque es una variable aleatoria discreta. Hasta aquí ya hemos definido esta esperanza de la tau j, la esperanza condicional de la tau j. Solamente como una pequeña observación, si nosotros queremos leerlo en algún libro de procesos estocásticos, una de las primeras notaciones que se pueden encontrar es que tengan esta notación, la esperanza de un subíndice i de una tau j. Este subíndice i es una manera de ahorrarse notación para no tener que escribir todo esto, ¿ok? Que la esperanza tenga el subíndice i, estamos diciendo implícitamente que es una esperanza condicional de tau j dado x0 igual a i. Personalmente esta notación no me gusta, pero bueno, es práctica, la verdad. Y lo digo porque en libros como el de Joel y en libros como el de Norris pueden encontrar esta notación. Sin embargo, la notación que nosotros vamos a manejar y que también es una notación bastante estandarizada, vamos a llamarle, en algunos libros le ponen mu, la letra griega mu, a mí no me gusta en particular, pero también utilizan esta otra notación, que sería la MIJ. Cuando a partir de este momento ustedes vean MIJs, vamos a estar haciendo referencia a este tipo de esperanzas condicionales. Aquí estamos diciendo el tiempo, bueno, vamos a decir la esperanza de la tau j, dado que x0 fue igual a i, ¿vale? Esto sería, reitero, en notación. Antes de proseguir para entender en palabras qué es lo que estamos definiendo, ¿hay alguna duda respecto a esta definición? Más allá de que haya duda de por qué estamos haciendo esto, que eso lo vamos a resolver después, ¿hay alguna duda respecto a esa definición de esperanza condicional o vamos bien? Ok, vale. Ya para finalizar esta clase de hoy, pensemos en lo siguiente. Ya entendí que esto es una esperanza que yo estoy sacando respecto a las taujotas, muy bonito y todo. Pregunta para todos ustedes. ¿Qué significa esta esperanza de tau j dado x0? O sea, ¿cómo lo podríamos poner en palabras?
Aquí habíamos dicho que era la probabilidad de absorción, aunque eso era sumamente formal, y nosotros dimos eventualmente una idea de qué significaba el estudiar este tipo de probabilidades, poniéndolo en un contexto, pues vamos a decirlo así, aterrizado. Aquí les hago la misma pregunta. Cuando ustedes ven esto, si lo quieren, si yo les pidiera que me lo explicaran fácilmente, ¿cómo lo intentarían explicar en palabras simples? A mí me recuerda a ese problema famosito de prueba, en donde tienes como la esperanza de salir de una cueva, ¿no? Donde tienes como tres puertas, Ajá, pero ahora como para entrar a ok, una clase, ok, más o menos va por ahí, ajá. ¿Más ideas? Pues yo lo vería como la media de pasos que te tomaría partir desde el estado I Ajá, para llegar por primera vez al estado J. exactamente. Justamente así como dices, bueno, como dijeron sus dos compañeros, de hecho. Aquí la idea es, esto nos está dando la información de que el proceso está iniciando en el estado I. Cuando nosotros calculábamos esta probabilidad, estábamos diciendo, si yo parto del estado I, quiero ver que efectivamente llegue al estado J en algún momento. Ese en algún momento lo traducíamos con que simplemente le pedíamos de condición que la tau J fuera finita, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Aquí en lugar de sacar una probabilidad, estamos sacando una esperanza. Eso quiere decir que estamos midiendo algo en términos promedio o en términos de media, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí me están diciendo que el proceso está iniciando en el estado I, importante, y yo quiero llegar al estado tau J. Si yo le estoy poniendo todo esto siendo afectado por una esperanza, tal y como decía Alan, eh, aquí vamos a pensar en el hecho de cuál es el tiempo promedio que le toma el proceso si yo parto del estado I en llegar por primera vez al estado J. Primero nos preguntábamos por la probabilidad de que algo así ocurriera, o sea, de llegar eventualmente. Y recuerden que uno de los puntos cruciales bajo el cual hablábamos de esas probabilidades es el hecho de decir, a mí no me está importando en qué momento, yo quiero saber si hay algún momento finito, si existe algún momento finito bajo el cual yo voy a llegar al estado J. Y por eso es que hablábamos de estas probabilidades de absorción. Cuando nosotros estamos hablando desde el punto de vista de esperanza, lo que nosotros estamos haciendo referencia es al hecho de ahora sí me voy a preocupar por cuál es el promedio de pasos, o si lo queremos ver de forma generalizada, de cuál es el promedio de tiempo que me toma llegar desde I hasta J por primera vez. Dimensionen qué significa esto. Pasamos de preguntarnos si ocurre o no en términos de qué tanta probabilidad tiene de ocurrir eso, a que ahora sí podamos saber específicamente cuál es el número, al menos en promedio, de pasos que me va a tomar ir del estado I al estado J. Y recordemos que la esperanza no es un indicador de que algo va a pasar con completa certeza. Por ejemplo, si esta esperanza fuera igual a 3, lo que estoy diciendo es que en promedio me toman 3 pasos llegar desde el estado I hasta el estado J por primera vez, en promedio. Eso quiere decir que me puede tomar más, que me puede tomar menos, pero en prácticamente la mayoría de los trayectos casi siempre me va a rondar por ahí de los 3 pasos el llegar desde I hasta J. Entonces vean por qué es importante dimensionar la esperanza, porque ya estamos poniendo en términos ya numéricos específicos cuánto tiempo me toma llegar de un estado a otro. Y esto es sumamente importante, porque todo el análisis que estábamos haciendo era desde el punto de vista si ocurría o no ocurría, y ya de ahí analizábamos algunas otras cosas, o inclusive ya ahí nos quedábamos. Ahora sí nos importa saber cuál es el tiempo promedio que me toma llegar de un estado a otro. Y esto es importantísimo solamente para que dimensionen. Ahorita, no, digo, estamos sembrando la idea para que en algún momento cuando lleguemos a Martingala lo hablemos de una manera ya más completa, pero ahorita es sembrar la idea del hecho de que si nosotros podemos calcular esta información del tiempo de pasos promedio que me toma llegar de un estado a otro,
Pónganlo en perspectiva de una empresa. Supongamos que este I denota su capital inicial. Supongamos que este J denota la bancarrota. Si nosotros podemos sacar esta esperanza, nosotros prácticamente podemos sacar la esperanza de vida de la empresa. ¿Cuántos años me va a tomar o cuántos años va a sobrevivir la empresa en promedio antes de que caiga en la bancarrota? Y si nosotros tenemos esa información asociada, nosotros mediante técnicas de administración de riesgo podemos evitar que eso ocurra o que más bien podemos evitar que prácticamente esta esperanza sea cada vez más grande. En ese ejemplo en específico, en ese contexto en específico, a nosotros nos gustaría que esta esperanza pues prácticamente ni siquiera existiera, ¿no? O sea, si esta esperanza es infinita, pues quiere decir que mi empresa siempre va a sobrevivir, ¿no? Que si nos ponemos a pensar, pues a lo mejor es algo que le pasa a las empresas de Slim, ¿no? Que pues, salvo que algo muy trágico pase, pues prácticamente la bancarrota se oye bastante poco factible. Pero dimensionen que por eso es importante el estudio de las TAOs, no solamente en cadenas de Markov, es importantísimo a nivel de procesos estocásticos porque a final de cuentas es una variable aleatoria. Ya una variable aleatoria yo le puedo sacar esperanza. Y vuelvo a reiterar, aquí lo importante es que nosotros empecemos a dimensionar lo que significa el sacar estas esperanzas respecto a los contextos de los que estamos trabajando. Si yo no les hubiera dicho esto y me sigo y que no sé qué, o sea, digo, queda bien porque pues a lo mejor ya se espantaron con esta suma infinita. Y sí, normalmente no es fácil de sacar, pero bueno, se queda ahí como algo de, bueno, sí, ya, otra esperanza. No es como si en prueba uno o en prueba 2 no me hubiera matado 4 meses cada uno en sacar esperanzas, ¿no? Unas más fáciles que otras. Pero por eso es que les digo que aprendan a dimensionar, aprendan a asociar las ideas respecto al poder que tiene esto. Ya para terminar, porque ya me pasé un poquito de la hora, denme 5 minutos y ya acabo. Ya para terminar, ¿por qué es importante estudiar en términos de cadenas de Markov este tipo de esperanzas? Es importante porque piensen en lo siguiente. Desde prueba uno nos dicen, bueno, la esperanza no necesariamente existe. Si lo vemos desde este punto de vista, desde esta definición que es una suma infinita, no tenemos propiamente una garantía de que esta suma siempre converja. Puede haber situaciones en las que esta suma sea igual a infinito. Eso querría decir que esta esperanza es igual a infinito y eso se traduce a que esencialmente la esperanza no existe. Pero vamos a quedarnos nada más con esta idea para que piensen un poquito. Si nosotros tenemos, reitero, la MIJ, aquí pueden pasar dos cosas. Esto puede ser finito o esto puede ser infinito. Son las dos posibilidades que puede tener. O existe o no existe. ¿Por qué? Pues porque nada me impide trabajar con variables aleatorias que no tengan primer momento definido. Ahora, ¿qué significaría que esto exista o que esto no exista? Si lo pensamos desde el punto de vista, pensemos en lo siguiente. Pensemos en MJJ. Esto querría decir que es la esperanza de tau J dado que X0 es igual a J. O sea, sería como de que empecé en él y quiero ver el número de pasos promedio que me toma regresar a él. ¿Ok? Es como de que es la pregunta básica cuando dicen, acabo de cortar con mi ex, quiero ver cuánto tiempo, bueno, mi amigo o mi amiga acaba de cortar con su ex, quiero ver cuánto tiempo en promedio le va a tomar regresar con él, ¿vale? Todos hemos siempre estado en ese contexto. Entonces, esto por notación lo podemos simplificar simplemente como MJ, porque el inicio y el final, por decirlo de alguna manera, es lo mismo. Entonces, volvemos a lo mismo. Esto puede ser finito o esto puede ser infinito. Piensen en lo siguiente. ¿Qué pasaría si esta MJ fuera infinita? Estoy diciendo que prácticamente el número de pasos que me toma volver a él va a ser infinito. En otras palabras más simples, que no voy a regresar a él. Si esta cosa existe, quiere decir que casi seguramente voy a regresar con él o voy a regresar a él, a este estado. ¿Ok? ¿Para dónde vamos?
Imagínense que además de todo esto tenemos la información de que J es un estado recurrente. Vean qué es lo que está pasando. Tenemos un estado recurrente que nosotros sabemos que tenemos una cierta certeza de regresar a él, porque la ρ, bueno, por la propia definición de recurrente, la ρ es igual a 1. Pero que la ρ sea igual a 1, eso no me está diciendo propiamente condiciones respecto a la esperanza. La esperanza puede existir o la esperanza puede no existir. ¿Qué pasaría si en un recurrente decimos que hay un número de pasos finito? Nosotros tenemos en promedio un número de pasos finito para regresar a él. ¿Qué pasaría si en un recurrente decimos que el número de pasos en promedio que me toma regresar a él es infinito? Como que a pesar de que tenemos la idea de recurrencia, claramente estos llegan más rápido que estos. O sea, sí tenemos la certeza de que vamos a regresar a él, pero ¿cuál le toma menos tiempo? Y eso querría decir, de alguna manera, que inclusive entre recurrentes hay una diferencia bastante marcada. Ahora, imagínense que yo les digo, sí, tengo la certeza de que voy a regresar a él. Ahora me pregunto, ¿cuánto tiempo me toma en promedio regresar a él? Y entonces no es lo mismo un recurrente al cual le toma en promedio 5 pasos regresar a él, a un recurrente que en promedio le toma 1 millón de pasos regresar a él. Como que uno dice, bueno, hasta dentro de recurrentes hay diferencias. ¿Cuál regresa más rápido? Y de ahí surge una noción, una nueva clasificación de estados que vamos a conocer o que vamos a denotar por algo que seguramente ya lo leyeron o lo vieron en algún otro curso, que se llama recurrencia positiva y que se llama recurrencia nula. En términos simples, sin necesidad de meterme ahorita a la definición formal, en términos simples lo que estaríamos diciendo, un recurrente positivo cumple con la propiedad de que el tiempo esperado para regresar a él es finito y un recurrente nulo cumple la particularidad de que el tiempo promedio para regresar a él es infinito. Entonces, sí son recurrentes, pero ya que nos adentramos a estudiar el número de pasos que me toma en promedio regresar a él, ya vemos que inclusive tenemos otro tipo de diferencias. ¿Por qué es importante estudiar la recurrencia nula y positiva de los estados recurrentes? Porque justamente las cadenas de Markov que tienen asociada distribución estacionaria van a cumplir ciertas condiciones respecto a los estados recurrentes positivos. Si la cadena no tiene, solamente como un pequeño spoiler hacia dónde vamos, si la cadena de Markov no tiene estados recurrentes positivos, no tiene distribución estacionaria. Básicamente para allá vamos, ¿ok? Lo dejo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta